Ok, vamos a comenzar nuestra primera clase aprendiendo electricidad automotriz desde cero. Vamos a iniciar con nuestra primera clase de este curso. Sean bienvenidos, los saluda el ingeniero Villa, esperando que toda esta información sea de provecho y de aprendizaje para ustedes. La primera clase vamos a hablar acerca de conceptos básicos, recordando que todo conocimiento tiene una base, tiene algo sólido para poder entender todo lo demás. Como los pequeños, cuando nacen, no nacen corriendo, no nacen caminando, sino en el proceso aprenden gateando, aprenden lo básico, sosteniéndose de alguna cosa, y posteriormente ya pueden empezar a caminar y posteriormente a correr. Entonces, este curso y esta primera clase tiene ese objetivo de dar a conocer los conceptos básicos referentes a la electricidad aplicadas en la automotriz. Principios básicos. Yo creo que muchos se han cuestionado y han hecho esta pregunta a alguien, a ustedes mismos: ¿qué es la electricidad? Yo creo que ustedes han visto la aplicación de la electricidad, cómo funciona un componente eléctrico, cómo funciona un ventilador, una televisión, la luz en la casa, en el vehículo. O sea, hemos visto cómo la electricidad tiene muchas aplicaciones, y uno que otro tal vez ha tenido una experiencia en que la ha sentido a través de que le ha dado toques o le ha pasado la electricidad a través de su cuerpo y ha tenido esa sensación de la electricidad. Pero, ¿qué es la electricidad? Bien, la electricidad tendrá su origen en lo que se le llama la molécula, y especialmente en las partículas que forman una molécula, la cual se llaman protones, neutrones y electrones. Especialmente nos vamos a enfocar al estudio del electrón, porque básicamente desde ahí parte lo que es la electricidad. Recordemos que toda la materia en el universo está formada por moléculas. Ejemplo, tenemos el agua. ¿Cuál es su fórmula del agua? Ustedes la conocen: H2O. H2O quiere decir que tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno que forman ese elemento o esa molécula llamada agua. Entonces, estos átomos están constituidos por partículas muy pequeñas llamadas protones, neutrones, que se encuentran en el núcleo, y electrones. Podemos hacer lo siguiente. Tenemos que en el centro, hacer un círculo. Recordemos que aquí en el centro tenemos un núcleo. En el núcleo se van a encontrar dos elementos llamados protones, otros elementos llamados neutrones. A esto se le va a llamar núcleo y va a estar compuesto por los protones y los neutrones. Y alrededor de estos componentes circulan, estos se llaman órbitas. Si recuerdan por ahí en los estudios de química básica, estos se llaman órbitas. Y alrededor de cada órbita va a girar otra partícula, ¿sí?,
llamada electrón. Estas partículas que giran alrededor son lo que nosotros llamamos electrones. Y es ahí, en esa parte, donde se origina lo que nosotros llamamos electricidad. Tiene su raíz en la partícula llamada electrón. Un electrón se representa con una letra E, voy a poner, se representa como una letra E. La letra E, y se le agrega un negativo. ¿Por qué un negativo? Porque los electrones están cargados negativos, ¿sí? Estos electrones son los que se desprenden o se mueven para generar la energía o llamada corriente eléctrica. Recordemos también que existen las leyes de atracción o las leyes de repulsión. Tenemos dos electrones. Al ser dos electrones, recordemos que están cargados de manera negativa. Están cargadas de manera negativa, por tanto, al ver dos electrones con la misma carga, sucederá que habrá lo que llamamos una repulsión. ¿Ok? Cuando se encuentre una carga positiva, con otra carga, pero ahora negativa, habrá una atracción. A esto se le llamará ley de atracción. Cargas iguales, ya sean negativas o positivas, se repelan, las partículas se repelan. Cargas diferentes se van a atraer, ley de atracción, ley de repulsión. A un elemento o un átomo que está cargado de muchos electrones se le va a llamar un elemento con un campo eléctrico, ¿sí?, negativo, es decir, con muchos electrones que se pueden mover libres. A un átomo que tenga pocos electrones se le va a llamar un átomo con ausencia de electrones, es decir, con carga positiva. ¿Por qué positiva? Porque va a tener más protones, menos electrones. Un átomo que tenga más electrones será carga negativa, ¿sí?, y tendrá menos protones. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque la energía eléctrica si la definimos, viene siendo el flujo de electrones que pasa a través de un conductor eléctrico. Es decir, aquello que nosotros no vemos, pero que sí podemos sentir que pasa a través de un dispositivo, de un componente, es el elemento o la partícula del átomo que se está moviendo, llamada electrón. Podemos observar
que aquí tenemos un conductor, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 átomos, y podemos observar que en sus órbitas, en la última órbita, hay un movimiento ¿de qué? De electrones. A este movimiento que observamos acá, que se mueve a través de un conductor, a través de un cable, a esto que se está moviendo le llamamos corriente eléctrica. Por esa razón, uno de los conductores eléctricos más usados en automotriz es el cobre. ¿Por qué utilizamos el cobre como elemento conductor? Una, porque es más económico, pero porque tiene una característica eléctrica, que en su última órbita de este material cobre, tiene muchos electrones que pueden moverse libremente. Por eso el cobre es un buen conductor. Hay otros elementos que tienen esa característica de conductor. Existe el oro, la plata, pero realmente que son elementos muy caros y que en algunos casos sí se está utilizando en vehículos modernos el oro y la plata en el cableado para cuestión de información, más que nada en los sistemas de redes multiplexadas o comunicación entre módulos. Entonces se empezó a utilizar el oro porque es un buen conductor, es muy rápido, pero la mayoría de los vehículos que nosotros conocemos utilizan el cobre. Ahora, ¿por qué los aislantes, como dice su nombre, no puede circular la corriente eléctrica? Porque en esta órbita los electrones no se pueden mover porque están fuertemente atraídos al núcleo. Entonces por eso se le llama aislante a algo que no puede conducir la electricidad. Existe otro tercer material que se le llama material semiconductor. El material semiconductor es un material que tiene las dos capacidades, es decir, o es conductor eléctrico o no es conductor eléctrico, es decir, actúa como un aislante. ¿Cómo se logra eso? A través de ciertos procesos que se han hecho en los materiales, principalmente en dos, que son el germanio y el silicio, y se ha podido trabajar con ellos para hacer que existan materiales que conducen o no conducen la electricidad a través de ciertas conexiones que se les hace especialmente. Eso es el principio de la electrónica, básicamente los semiconductores. Seguimos. ¿Cómo se mide la corriente eléctrica? Bueno, la corriente eléctrica se va a medir en amperes, se conoce también como intensidad o amperaje, y la carga eléctrica, lo que les decía, cuando un cuerpo está cargado eléctricamente, la carga eléctrica se va a medir en coulombs. La carga eléctrica puede ser carga eléctrica positiva, es decir, ausencia de electrones, o carga eléctrica negativa, es decir, exceso de electrones. En automotriz tenemos las siguientes medidas: el ampere, el miliampere, el microampere. Estos se llaman prefijos o sufijos del Sistema Internacional de Medida. Ustedes han visto un cargador o algún componente que dice MA, ¿sí? Micro A, ¿sí? O amperes normales. Estos se llaman prefijos y sufijos del Sistema Internacional. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un elemento, un cargador que trabaja a 5 miliamperes. Tenemos un cargador que trabaja a 5 miliamperes. Si vamos a esa tabla de prefijos y sufijos del Sistema Internacional, vamos a observar que esta M equivale a un valor de por 10
a la menos 3. ¿Ok? Entonces, esa m equivale a por 10 a la menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nosotros queremos ponerlos en amperes normal, este 3, ¿sí?, es el número de veces que se va a mover el valor o el punto que está en este punto, se va a mover 3 veces. Es decir, se va a mover hacia la izquierda. Ejemplo, tenemos acá los 5. El punto se encuentra acá y el punto se va a mover 3 veces. 1, 2, 3. Y nuestro punto quedaría acá. Es decir, ahora estos espacios que pasa vamos a llenarlas de ceros. Y aquí vamos a colocar un 0 más. Entonces, si queremos sacar en amperes este valor de 5 miliamperes, quiere decir que tenemos una corriente de 0.005 amperes. ¿Ok? Esa es la forma en que se utilizan los prefijos y sufijos. Es decir, tenemos que 5 miliamperes es igual a 0.005 amperes. Pongamos otro ejemplo. Tenemos una corriente ahora de 10, vamos a poner 10, pero ahora microfaradios. Micro es un símbolo griego, perdón, microamperes, faradio es capacitor, 10 microamperes. Si nos vamos a la tabla de prefijos y sufijos, este valor equivale por 10, pero ahora a la menos 6. Es decir, ¿cuántos lugares se va a mover nuestro punto, perdón, que se encuentra aquí? Se va a mover 6 lugares hacia la izquierda. Entonces, si hacemos lo siguiente, tenemos aquí 10, tenemos aquí 10, el punto se encuentra aquí, entonces vamos a moverlo ¿cuántos lugares? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El punto va a quedar aquí. Y ahora rellenamos de ceros este lugar. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y agregamos el 0 que representa la unidad. Entonces tenemos que si fuera el valor en amperes normal sería, tenemos una corriente de 0.0001 amperes. Y automáticamente este 0 se borra porque al estar más a la derecha prácticamente pierde valor. Entonces tenemos que 10 microamperes equivale a ¿cuánto? Equivale a 0.0001 amperes, es decir, 10 microamperes. ¿Estamos? Esta es la forma que se utilizan los prefijos y sufijos para que cuando ustedes se encuentren algún valor puedan comprender que estos valores que dicen MA, micro A, están en una tabla de prefijos y sufijos del Sistema Internacional de Medida. Seguimos. Tenemos otra variable muy importante que llamamos voltaje. ¿Qué es el voltaje? El voltaje es la fuerza
electromotriz con la cual son empujados los electrones a través de un conductor eléctrico. Es decir, los electrones que sabemos que es el origen de la corriente eléctrica no tienen movimiento por sí solos, es decir, necesitan a alguien que los impulse o los empuje. A esto se le llama fuerza electromotriz y esa fuerza la podemos llamar voltaje. El voltaje viene siendo la diferencia de potencial. Podemos observar que se están moviendo los electrones de un punto a otro. La unidad de medida del voltaje es el volt. También se le conoce como diferencia de potencial y tensión eléctrica. Entonces, estos elementos que vemos acá moviéndose son los electrones que se están moviendo de un punto a otro. ¿Sí? A este valor entre este punto de negativo a positivo se le llama voltaje o fuerza electromotriz. En el caso del vehículo, sabemos que la fuerza electromotriz teóricamente de la batería es 12 volts. Una buena batería debe tener un voltaje por lo menos de 12.5 volts. ¿Correcto? Entonces, esa es la fuerza electromotriz con las que se mueven los electrones. Lo que quema a un componente, para que ustedes sepan, es el voltaje. Si nosotros tenemos un componente que trabaja a 9 volts y le metemos 12 volts, pues lo va a quemar. ¿Por qué razón? Porque la fuerza con la que lo estamos enviando es mucho mayor a lo que resiste la carga. ¿Sí? Ejemplo, vamos a ver una simulación. Podemos observar aquí un pequeño circuito eléctrico. Tenemos un cableado, una pequeña batería de 1.5 y tenemos un pequeño foco. Ahora, para que se mueva la corriente eléctrica aquí, necesitamos aplicar una fuerza electromotriz. Activamos nuestro interruptor y podemos observar que tenemos una corriente y observamos que el foco enciende. La fuerza con la que se están moviendo estos electrones es de 1.5 volts. Por eso la tensión se le llama diferencia de potencial, porque si observamos, viaja de un punto hacia otro. Es decir, retorna en todo el circuito de un punto al otro. Normalmente la corriente circula de negativo a positivo. Esa es la práctica. En cuestión de estudio, se dice que la corriente trabajará de positivo a negativo. ¿Ok? Entonces, por eso aquí el sentido de la corriente viene de negativo a positivo. La corriente eléctrica en la práctica se mueve de negativo a positivo. Y este movimiento de este punto negativo a positivo se le llama voltaje. En automotriz vamos a tener las siguientes medidas: voltaje, milivolts, kilovolts. Kilovolts cuando es el voltaje de la alta tensión de la bobina, de la chispa. Podemos ahí ver que hay voltajes muy elevados, pero que no son peligrosos en el caso de los sistemas de encendido todavía electrónicos, que no todavía trae motor eléctrico, porque ahí maneja otro tipo de cargas, pero en este sentido trabajamos en orden de kilovolts. Si vamos, ¿cuánto equivale un kilovolt? Podemos hacer lo siguiente, vamos a tener un ejemplo acá. En una batería
tenemos, por ejemplo, o en una alta tensión de una bobina, tenemos que la bobina nos arroja un voltaje de, voy a poner aquí 12 kV. ¿Qué quiere decir esto? Kilovolts. Este es un prefijo y un sufijo del sistema internacional. Entonces, si vamos a la tabla, este kilo equivale a por 10, equivale por 10, pero ahora a la 3. Por 10 a la 3. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto ahora no se va a mover hacia la izquierda, se va a mover hacia la derecha. ¿Cuántos lugares? 3. Es decir, este 12 este 12 que tenemos aquí, el punto se encuentra aquí, lo vamos a mover ¿cuántos lugares? 3 lugares. 1, 2, 3. Y esos lugares los vamos a llenar de ceros ahora. 3 ceros. Y ahora 12 kilovolts equivale a 12.000 volts. De la forma en que se utilizan, vuelvo a repetir, los prefijos y los sufijos. Entonces, cuando vean 12 kV, 12 MV, quiere decir que es un prefijo o un sufijo que se le está colocando a el valor. Si lo queremos transformar, se hace de esta forma, con ayuda de la tabla. Seguimos. Si recordamos, mili equivale a por 10 a la menos 3. Otra variable importante referente a la electricidad es lo que llamamos resistencia eléctrica. Todo elemento, todo componente eléctrico normalmente tiene resistencia. El cableado mismo tiene resistencia eléctrica. Es decir, la resistencia eléctrica, como su nombre lo dice, es los electrones al desplazarse chocan con otros átomos, lo cual provoca que no se muevan libres los electrones. Entonces, la resistencia que pone el material es la oposición al paso de esta corriente eléctrica. Es decir, estos electrones que se están moviendo chocan por la resistencia que provocan los átomos que están aquí, porque recuérdense que los átomos están en constante movimiento con los electrones, pero los que se liberan son los electrones del átomo. Entonces aquí podemos observar que los electrones se están desplazando de átomo a átomo. Están desplazando y entonces el choque que produce entre los átomos se llama resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, como bien saben o han escuchado por ahí, su unidad de medida es el ohms. Se le pone una letra omega y como podemos observar en la imagen, tenemos un voltaje. Al tener un voltaje tenemos una resistencia y tenemos una corriente. ¿Sí? La unidad de medida, como les decía, es el ohm. Se llama también ohmiaje en automotriz. Y en automotriz podemos encontrar los siguientes valores de ohms, kilo ohms, mega ohms. Como vimos en el ejemplo anterior, kilo ohms equivale a por 10 a la 3. Y ahora mega ohms equivale lo que es por 10 a la 6. ¿Dónde vamos a encontrar estos valores de kilo y mega? Normalmente en las bobinas de encendido, que tienen muy alta resistencia, y los ohms normales normalmente en componentes de pequeño consumo, un inyector. Ahora, vamos a un ejemplo del prefijo.
tenemos una resistencia de, vamos a poner, de 8, una resistencia de 8, ahora mega ohms. Recordemos que ahora ese mega, ese prefijo, equivale a por 10 a la 6. Es decir, vamos a movernos 6 lugares hacia la derecha. Esto es igual a que nosotros tengamos el resultado que 8 mega ohms equivale. Entonces, ¿cuántos lugares vamos a movernos? 6 lugares, el punto está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los llenamos ahora de ceros. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos una resistencia de 8 millones de ¿qué? Ohms. Si vamos comprendiendo para qué nos sirven entonces los prefijos y los sufijos. Alguno también tal vez ha visto en una memoria de disco duro que dice 1 tera, ¿no? 1 terabyte. ¿Qué quiere decir 1 tera? 1 tera es el prefijo, 1 tera quiere decir que equivale por 10 a la 12. Es decir, tenemos casi un billón de bytes en ese disco duro para poder almacenar información. Entonces prácticamente los prefijos y los sufijos del sistema internacional nos sirven para eso, reducir términos. Y en automotriz vamos a encontrar estos, principalmente lo que son milis, micros, kilos y megas. Son los 4 más comunes en cuestión de electricidad. Ahora, estas 3 variables nos llevan a una ley que se le atribuye a un científico, a un investigador llamado George Ohm, y produce algo que se llama ley de Ohm. La ley de Ohm dice lo siguiente: establece que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que se presenta. ¿Qué es esto? Es decir, en cualquier componente eléctrico o circuito eléctrico existe un consumo de corriente, pero al haber un consumo de corriente, esa corriente no se mueve por sí sola, debe haber ¿qué? Un voltaje, pero también hay una resistencia. Es decir, entonces la corriente es directamente proporcional al voltaje sobre la resistencia. A esta fórmula que vemos aquí se le llama fórmula de la ley de Ohm. La intensidad o corriente se mide en amperes, la diferencia de potencial o volt se mide en voltios y la resistencia se mide en ohms. Entonces, en cualquier consumo eléctrico habrá un voltaje o diferencia de potencial y habrá una resistencia a ese paso del flujo de la corriente eléctrica. Por ahí han observado el triángulo de ley de Ohm, donde podemos obtener que todo está directamente proporcional, es decir, el voltaje es igual a la corriente por resistencia, la corriente es igual a voltaje sobre R y resistencia es voltaje sobre I. Es decir, todo esto es directamente proporcional. No puede haber voltaje, ¿sí? No puede haber un voltaje sin corriente eléctrica y no puede haber corriente sin voltaje y no puede haber sin estas una resistencia. Por eso son directamente proporcionales. A esto le llamamos ley de Ohm. Surge otra variable importante que tenemos que conocer en la electricidad, lo que llamamos potencia eléctrica. La potencia eléctrica vamos a definirla como lo siguiente, que es la energía de trabajo que consume un dispositivo
Ejemplo, unos focos de 60 watts y uno de 100 watts. En ellos podemos observar que uno consume más que otro, ¿sí? Es decir, ustedes observan cuando compran un foco para su casa, su habitación, su cuarto, que existe un valor de watts, y esos watts lo que podemos observar es en la intensidad, es decir, un foco brilla más que otro. ¿Cuál va a brillar más entre estos dos? Pues lógico, el de 100. Entonces, a eso el consumo o la energía que va a emanar del dispositivo, que va a consumir, a eso le vamos a llamar potencia eléctrica, ¿sí? Y la potencia eléctrica tiene mucha relación con la cantidad de corriente que va a circular por el consumidor por el voltaje o la diferencia de potencial. Es decir, mayor corriente, mayor voltaje, existirá también mayor potencia eléctrica. La unidad de medida del watt, de la potencia, es el vatio o watt. Y en automotriz vamos a revisar las siguientes medidas: watts, miliwatts o kilowatts, en el caso a veces de vehículos de gran consumo, o por ejemplo un eléctrico puede llegar a consumir en orden de kilowatts, lo que es el consumo de las cargas, de las baterías que están conectadas entre sí. A esto nos da una gráfica de las fórmulas de ley de Ohm, donde podemos observar toda la relación que existe entre estas cuatro variables. Es decir, la intensidad se mide en amperios, la resistencia se mide en ohms, la tensión o voltaje se mide en volts, la potencia se mide en watts. Y podemos observar a través de las fórmulas, acuérdense que voltaje es V, resistencia es en ohms, cómo podemos obtener cada valor conociendo cada una de las otras variables. Ahora, los electrones normalmente se mueven en dos tipos de corriente que por ahí han escuchado o han leído, que se llama corriente directa y corriente alterna. Ejemplo, la corriente directa es la que emana de una batería, por ejemplo, de sus cargadores de celular, la batería del coche, la batería que tiene la laptop, la batería que se le pone un control remoto. Estamos hablando de una corriente de tipo directa. Y una corriente tipo alterna, ¿cuál es? Pues es la que tenemos en casa, por ejemplo, que sabemos que trabaja a 110, 120 a una frecuencia de 60 Hz, y eso se le llama corriente alterna. Ahora, ¿qué características tiene la corriente directa? Bueno, podemos observar que la corriente directa es lineal, es decir, la corriente directa podemos observar que mientras transcurre el tiempo, este flujo de electrones que está por acá moviéndose, va moviéndose en forma lineal, ¿sí? Se mantiene constante. Es decir, no está sufriendo ningún cambio, se está manteniendo lineal. Y en el caso de automotriz les decía que ese voltaje es una fuente directa de 12.5 volts. Es decir, nuestra batería nos va a marcar un voltaje de 12.5 volts. Y este voltaje es el que se mantiene normalmente lineal o fijo. Entonces, normalmente se le conoce la corriente directa como corriente CD o CC, corriente continua, que es el flujo de electrones que circula en una sola dirección. Ahora,
La corriente alterna se le llama alterna ¿por qué razón? Si observamos, los electrones viajan en un sentido y en otro sentido. Es decir, van de un punto y vuelven a otro punto y está alternando. Por eso esto se le llama corriente alterna. Y podemos ver que los electrones se mueven en un sentido a otro. Es decir, hay un momento en que el flujo de electrones se va a mover en un sentido y hay otro momento en que se va a mover hacia otro sentido. Es decir, los electrones que están aquí están viajando en direcciones diferentes. Por eso se le llama corriente alterna o corriente CA. ¿Qué más características tiene la corriente alterna? Bueno, normalmente el pico alto se le llama voltaje, voltaje pico positivo. Es un voltaje pico positivo. Y al pico hacia abajo se le llama voltaje pico negativo. Hacia aquí se le llama voltaje pico negativo. Ahora, esto negativo no quiere decir que sea un voltaje negativo, sino lo que me está indicando es que la corriente cuando baja hacia este punto está en movimiento hacia otra dirección. Esto quiere decir el voltaje negativo, voltaje pico negativo. Igual el voltaje pico positivo. Y ahora, la distancia que existe entre este punto, el voltaje pico positivo y el voltaje pico negativo, a esto se le llama voltaje pico a pico. Una V y se le agregan dos letras P. Es un voltaje pico a pico. ¿Cuál es el voltaje pico a pico de la corriente alterna en la casa? Pues es lo que conocemos 120 o 110 de voltaje y se le agrega normalmente un símbolo de como una S acostada diciendo que es una corriente de tipo alterna. En el caso de la corriente directa es un voltaje, me pasó a poner el símbolo que es de 12.5 volts y normalmente para identificar el voltaje directo se le agrega una línea y 3 puntos o 3 guiones así. Ese quiere decir que es un voltaje directo y ese quiere decir que es un voltaje alterno. Entonces, la corriente alterna es el flujo de electrones que circulan en direcciones diferentes. No podemos separar la alterna y la directa. ¿Por qué razón? Porque la mayoría por ejemplo, de lo que llega a la casa, el servicio doméstico es alterno, pero ya cuando conectan su cargador, cuando conectan una televisión, cuando conectan su computadora, prácticamente internamente todo lo electrónico, las placas, los circuitos están trabajando en corriente de tipo directa. En el caso de automotriz, todo lo que es el vehículo en la parte eléctrica es normalmente corriente directa, ¿ok? Es normalmente de tipo corriente directa, pero si recordamos lo que carga a una batería es el alternador, y el alternador, por eso su nombre se llama así alternador, porque internamente el alternador produce una corriente alterna y eso lo convierte un pequeño regulador a corriente directa y a ese regulador lo ingresa a la batería. Entonces también en el vehículo podemos encontrar estos dos tipos de corriente directa y alterna. Otra propiedad importante es lo que llamamos magnetismo. El magnetismo es una propiedad que tienen algunos materiales para atraer o repeler, ejemplo, los imanes. Podemos recordar que un imán tiene dos polos, un polo norte, un polo sur. Podemos observar aquí un polo norte
tiene un polo norte y tiene un polo sur. A estas líneas que vemos aquí se le llama campo magnético. En el caso de la electricidad, lo que la ley de atracción y repulsión se le llama campo eléctrico, aquí se le llama campo magnético. Entonces el imán tiene esa particularidad de traer el norte o al sur, es decir, polos iguales se repelan, polos diferentes se atraen. Alguna otra vez se ha hecho un experimento de con dos imanes atraerse y ver cómo se pegan o se repelan por los polos. Esta propiedad es muy utilizada en muchos elementos en el vehículo. Por ejemplo, los sensores de tipo magnético, un CKP, tienen esas propiedades, un tipo inductivo, un sensor de velocidad, dependiendo el fabricante. Entonces utiliza esa propiedad del magnetismo. Ahora, la electricidad y el magnetismo van de la mano y forman algo que se llama electromagnetismo. ¿Qué es el electromagnetismo? Dice, es la unión de las propiedades de los imanes con la energía eléctrica. Es decir, lo cual produce un fenómeno eléctrico llamado voltaje inducido. ¿Qué es esto? Es decir, tenemos un cableado o un embobinado, esto se llama embobinado, que es un alambre de cobre que está enrollado, y al pasarle un imán sucede algo. Podemos observar aquí un medidor de voltaje, se produce una pequeña tensión al ingresar un imán dentro de estos embobinados. A eso se le llama voltaje inducido. Esto es el principio básico de los motores, de las marchas, del alternador, de todos los motores eléctricos, un limpiaparabrisas, un elevalunas, un elevacristal, un actuador de seguro eléctrico. Entonces, este es el principio que tienen muchos elementos en el vehículo de electromagnetismo, un relevador por un voltaje que se induce a través de utilizar la polaridad de los imanes y un embobinado o un cableado en forma de espiral. Cuando se cambia nada más la polaridad, el sentido de la corriente es contrario. Es decir, si aquí tenemos podemos ver que ingresa el polo norte, entonces en ese caso la corriente va a circular hacia un lado, pero si le diéramos vuelta a este imán, lo único que sucede es que la corriente circula ahora en sentido contrario. A esto se le va a llamar, para que lo tengan en cuenta, se le va a llamar voltaje inducido. Esta es una propiedad también que manejan las llaves que tienen un transformer que se energiza a través de voltaje inducido, que se acerca a lo que es el lector de la llave, y por eso el vehículo lee la llave a través de la antena y posteriormente ya se envía a la información para que el vehículo encienda. Bueno, en resumen, la electricidad principalmente, como decíamos, tiene su origen en las propiedades de lo que es el átomo, especialmente en la partícula más pequeña llamada electrón, es decir, en esa partícula llamada electrón se origina o el movimiento de ellas va a producir lo que llamamos corriente eléctrica. Las tres variables más importantes en electricidad son la corriente, el voltaje o diferencia de potencial y la resistencia, que se le llama ley de Ohm a estas tres variables. La potencia también está relacionada al consumo del componente. Por ejemplo, la potencia que consume una marcha, lo que es el motor de arranque, no es la misma potencia
que consumen un motor de limpiaparabrisas o un motor que sube el cristal eléctrico, ¿sí? Son diferente potencia, diferente consumo, entonces tiene relación al consumo del componente. Principalmente existen dos tipos de corriente para el uso automotriz, la corriente CD o corriente directa y la corriente CA llamada corriente alterna. Y podemos generar voltaje a través de un imán con un embobinado y a esto le vamos a llamar voltaje inducido, que es la propiedad básica que tienen todos los motores eléctricos, ¿sí? Que podemos observar en el vehículo o en algún motor de un ventilador en su casa, de un aparato eléctrico, una licuadora, tiene este principio de voltaje inducido. Como actividad vamos a realizar el siguiente cuadro comparativo tomando las ideas importantes de la clase y vamos a colocar nuestras ideas importantes en cada una de las columnas correspondientes. Como actividad experimental vamos a hacer lo siguiente, vamos a conseguir un bolígrafo, un plástico, el puro plástico del bolígrafo, lo vamos a frotar a través de un paño o de una lana o de alguna tela que tenga esa propiedad de lana y al frotarlo ustedes van a cortar pequeños pedacitos de papel y van a observar lo siguiente, que los papelitos que están aquí abajo van a ser movidos y arrastrados hacia lo que es el bolígrafo, la parte de plástico. Hay que explicar el suceso, por qué se sucedió este evento en esta actividad experimental. La actividad experimental 2 es realizar un pequeño motor con una batería de tipo D, que son unas baterías más o menos así cilíndricas, de un tamaño como si fueran 3 veces las pilas de AA, y estos van a conectarlo de la siguiente forma, con unos clips, estos son 2 clips, un imán, un pequeño imán que puedan conseguir por ahí, y van a hacer una espiral, una pequeña bobina, es un alambre de cobre de 10 espiras, esto que se ve aquí, y esto lo van a colocar aquí en estas terminales del clip y deben observar que esto empieza a girar. Hay que describir el suceso también, por qué se da ese movimiento, a qué se debe que esa espira se esté moviendo. Entonces, estas son las dos actividades experimentales, tanto la primera actividad teórica y estas dos actividades experimentales. Pues bueno, este es el contenido de la primera clase, son conceptos básicos, conceptos que debemos conocer y pues les deseo saludos y éxito. Nos vemos en la siguiente.